Vargas Gasca, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, presentando el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nuestro asesor, Diana Patricia Orcasitas Hernández. Mi matrícula es 22006501 con fecha del 5 de mayo del 2026. A continuación, en este video voy a analizar dos casos en los que se plantea posibles violaciones a los derechos humanos y voy a determinar si el Estado mexicano tiene responsabilidad, fundamentando con base en la Constitución y tratados internacionales. Ambos casos son muy relevantes porque muestran cómo las autoridades pueden vulnerar derechos humanos en situaciones cotidianas, incluso en contextos extraordinarios como en una pandemia. Además, analizaré la obligación que tiene el Estado mexicano, establecida en el artículo 1 constitucional, de respetar, proteger y promover y garantizar los derechos humanos. En el primer caso, tenemos a Ana, quien estaba repartiendo panfletos de contenido religioso en una manifestación pública. Desde mi punto de vista, existe responsabilidad del Estado mexicano. Para empezar, Ana estaba ejerciendo su libertad de expresión, protegida en el artículo 6 de la Constitución, y también a su libertad religiosa reconocida en el artículo 24 constitucional. A nivel internacional, estos derechos también están protegidos en los artículos 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante señalar que Ana no estaba realizando ninguna conducta violenta, por lo que no había justificación para limitar sus derechos. Sin embargo, un policía decide detenerla argumentando que estaba alterando el orden público. Aquí se configura una detención arbitraria, lo cual viola el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona sin causa legal. También se vulnera el artículo 7 de la Convención Americana, que protege la libertad personal. Además, Ana fue retenida durante varias horas e incomunicada, lo cual agrava la violación. Posteriormente, fue trasladada y recibió burlas y malos tratos, lo cual afecta su dignidad humana. Esto contradice el artículo 1 constitucional, que prohíbe que cualquier acto atente contra la dignidad, y además el artículo 5 de la Convención Americana protege la dignidad personal. Ahora bien, uno de los puntos más graves en el caso es que ninguna autoridad actuó cuando Ana denunció. 1. La Fiscalía no investigó, la Comisión de Derechos Humanos no intervino y el Poder Judicial se declaró incompetente. Esto implica una violación a los derechos a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional y en el artículo 25 de la Convención Americana. Por todo esto, el Estado mexicano es responsable no solo por la actuación de la policía, sino también por la omisión de investigar y sancionar, lo cual también genera posibilidad internacional. En el segundo caso, tenemos a Andrés, una persona en situación de calle que durante la pandemia por COVID-19, aquí yo considero que existe una responsabilidad del Estado mexicano, ya que aún de manera más grave, el caso se inicia con un decreto que establece el confinamiento obligatorio y sanciones. Si bien el Estado puede tomar medidas de situaciones de emergencia, estas deben cumplir con principios como la legalidad, accesibilidad y la necesidad de la proporcionalidad. Estos principios se derivan en el artículo 1 de la Constitución y de los estándares internacionales de derechos humanos. El problema aquí es la medida que no se considera a Andrés porque no tiene un domicilio. Esto genera una violación al principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1 constitucional y en el 24 de la Convención Americana. Después, Andrés es detenido por un militar simplemente por estar en la vía pública. Esto viola el artículo 16 constitucional y artículo 7 de la Convención Americana, al tratarse de una detención sin justificación real. También es importante señalar que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública debe ser excepcional, lo cual deriva en un marco inconstitucional mexicano. Posteriormente, se le impone una multa que no puede pagar y como consecuencia se le priva de la libertad durante 36 horas. Esto le implica una criminalización de su condición de pobreza, lo cual es incompatible con el respeto de los derechos humanos. Pero lo más grave es que fue exhibido públicamente y en redes sociales con calificativos ofensivos. Esto vulnera su dignidad humana en el artículo 1 constitucional
y deshonra su reputación en el artículo 11 de la Convención Americana. Además, el Estado tiene una obligación reforzada de proteger a grupos vulnerables, lo cual ha sido reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Estado mexicano es responsable por detención arbitraria, por discriminación y por violación a la dignidad. En conclusión, ambos casos reflejan varias violaciones muy importantes a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. En el caso de Ana, se vulneran libertades fundamentales como la expresión y la religión, además de que se niega el acceso a la justicia. En el caso de Andrés, las violaciones aún son más graves, ya que implica la discriminación de la pobreza y afecta a la dignidad humana. En estos casos, conforme al artículo 1 constitucional, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos en todo momento, incluso en situaciones de emergencia. Finalmente, el respeto a la dignidad humana debe ser siempre el eje central de cualquier actuación de las autoridades. Gracias.